¿Sabes quién usa siempre medias rojas? Mi amigo Silvio Rodríguez. Ajá, Él dice que es por Changó. me gusta. Y La energía y la fuerza. sí, el combate, la guerra. Una guerra pacífica, pero que sepan, como decía Chávez, somos un pueblo pacífico, pero que sepan que si vienen a por nosotros, estamos preparados. Estamos preparados, bien de Así madre es. venezolana eso. Mientras tanto vuela la chancla. Así Hay ahí es. como una institución metida en lo afectivo, en que existe el amor, pero también existen los límites. Y se vuelve a Freud finalmente, aunque la chancla sea ya totalmente anacrónica para estos tiempos, ¿no? Hablando Pero- de los influencers, Ajá. un hermano mío siempre dice, influencers, la mamá cuando se quitaba la chancla. ¿Así se llama? Se quitaba la chancla y decías, Juan, ¿qué reseñamos de estos 20 años? Después nos vamos hasta las luchas actuales, pero arranquemos de atrás para adelante, ¿qué te parece? Telesur merece un enorme respeto. Yo creo que el hecho de que en sus orígenes estuvieran dos grandes, tanto por su visión a largo plazo como por su visión continental, porque hay líderes políticos que tienen una visión a largo plazo pero no tienen la visión continental, otros tienen la visión continental pero no tienen la visión de largo plazo. Tanto Fidel Castro como Hugo Chávez miraban, yo sé con Chávez 1000 veces comentándolo, ¿no? Que él decía, la democracia en Venezuela no se salva sola, sino que o nos salvamos todos juntos o esto no va, ¿no? Y por eso la enorme generosidad, que es algo que yo siempre lo he contado por todo el continente y también por Europa. Yo creo que ahora mismo, cuando uno hace un repaso, el pueblo más generoso, el más generoso, sin duda alguna, con toda América Latina ha sido Venezuela. Y también yo creo que la presencia de Telesur en el continente, jugándose tantas veces la vida para poder dar una información, creo que mucha gente cuando piensa el sufrimiento que están padeciendo los periodistas en Gaza, ¿no? Pues uno se acuerda de Telesur como ese periodismo decente, ese periodismo que busca un equilibrio, sobre todo para contrarrestar algo que la gente no conoce, pero en el año 75, o sea, hace 50 años, la Trilateral, que es un organismo que se inventó David Rockefeller, cuando empieza la globalización, hacía falta alguien que pusiera orden en ese capitalismo que era global, porque cuando el capitalismo era nacional, en el momento que se llama keynesiano, donde los países funcionaban controlando su propia economía, pero cuando eso se expande, ¿quién ponía orden? Y se inventa la trilateral, que estaba Japón, las tres grandes potencias regionales mundiales, la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos. Y le encargan un libro a tres tipos, como los chistes, un japonés, un francés y un norteamericano, ¿no? Ajá. Y entonces el norteamericano era Samuel Huntington, que es el gran teórico de la política exterior norteamericana, un tipo muy feo, un tipo que diseñó la contrainteligencia en Vietnam, un tipo que planteó que había que debilitar a los movimientos sociales en América Latina, un tipo que planteó cómo tenían que ser las transiciones en el sur de Europa, de Portugal, Grecia y España, un tipo que disparó durísimo contra la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética en el 91 empieza a disparar contra los árabes. Tiene un libro emblemático que se llama El choque de civilizaciones, donde planteaba algo que llega a día de hoy. Es decir, cuando Estados Unidos bombardea 3 centrales nucleares civiles, el argumento es que hay un choque de civilizaciones, ¿no? Y antes de morirse, antes de que el Señor se lo llevara a su seno y lo tenga ahí en su gloria... No sabemos si el señor o el demonio. Bueno, yo creo que tienen embajadores. Sí, claro. Yo creo que el diablo tiene embajadores Estoy en el cielo convencida. y en el cielo hay embajadores. Bueno, el caso es que Samuel Huntington, poco antes de morir, dijo que el enemigo eran los latinos. O sea, anticipándose al Tea Party, a Sarah Palin, a Donald Trump y toda esta mala gente, ¿no? Bueno, te decía que le encargan un libro a estos tres señores, esta trilateral, que se llama La crisis de la democracia, porque no son idiotas. Ellos sabían que el capitalismo en los años 70, la crisis del 73, la guerra del Yom Kippur, estaba en riesgo. Y ellos dicen, sí, es verdad, hay una crisis, pero no es un problema de legitimidad de los gobiernos, es un problema de gobernabilidad. Ahí se inventa la palabra. Es decir, no es que los gobiernos sean ilegítimos, sino que la gente está ingobernable porque hay un exceso de democracia, dice. Son Y plantean, ineficaces a la hora de llevar las riendas. y plantean textualmente, año 1975, tiene que ser la última vez que dos periodistas tumban al presidente de los Estados Unidos, el Watergate. Y dicen textualmente en ese texto, tiene que ser la última vez
que la opinión pública se pone contra un gobierno en una guerra como pasó con la guerra de Vietnam. Año 75 dicen hay que controlar No los hablaron medios. de los defectos y los errores de Nixon, se lo echaron todo, la culpa para el otro lado. El problema era que los medios de comunicación eran libres y veraces. Y plantean en el año 75 hay que controlar los medios de comunicación, hay que controlar Hollywood, hay que hacer una OTAN intelectual, hay que hacer fundaciones, hay que vaciar las universidades de elementos críticos, hay que desideologizar los partidos políticos. Hacen la agenda de lo que conocemos como neoliberalismo y triunfa. Bueno, esos 50 años que después, fíjate, en el año 82, cuando Sim McBride hace un informe de la UNESCO para decir no puede ser que las agencias de noticias sean todas del norte. Y dice, hay que hacer una agencia de noticias del sur. Aquello tan bonito que retoma Eduardo Galeano, de un proverbio africano que dice que en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías las van a seguir escribiendo los cazadores. Y dicen, hay que hacer una agencia del sur. ¿Y qué hace Estados Unidos? Se retira de la UNESCO. Bueno, todo ese escenario, donde al final da igual la verdad, porque la verdad es lo que te dice Estados Unidos y Europa, que es la verdad, de repente se contrasta desde Telesur, donde no se trataba de hacer un medio de un solo país, sino eso que siempre había planteado Fidel Castro, de que la única manera de enfrentar a Estados Unidos era regionalmente. Y por un lado estaba Estados Unidos diciendo, no, si ya tenemos una unidad regional, es la OEA, es la Organización de Estados Americanos. Y Fidel Castro, y después quien realmente lo concreta, que es Hugo Chávez, dice, aquí hace falta la UNASUR, y la UNASUR necesita un relato compartido, necesita una visión que no está dirigida, sino que tiene que ser una visión que nazca del propio debate de ideas, ¿no? Y por eso también inicialmente, cuando nace Telesur, es muy plural y ha sido una regla que luego ha habido que ir manteniéndola, ¿no? Ahí estaba, recuerdo, gente con la que llevamos 20 años hablando, con Aram Narunian y otra gente, ¿no? Que eran peleadores, ¿no? Gente muy a pie de tierra. Y yo creo que sentaban las bases de un medio de comunicación que después se ha convertido en la némesis, en lo que odiaban las fuerzas políticas que querían perseguir a sus pueblos. Hemos pagado un precio muy caro por esto. Liberaciones, Colombia, uno de los helicópteros de la Cruz Roja, recuerda, fraguaron una imagen de Telesur para ponerla en el helicóptero. Recuerda a Guaidó, después de saltar la reja, que no fue en la Casa Blanca, sino acá en Miraflores, o de pretender hacerlo, de nuevo, hay alguien designado para Telesur, infamias, falacias. Hablamos de que en estos años los trabajadores de Telesur hemos tenido también la resiliencia, el espacio, que no era solamente resiliencia, el espacio para ponernos al frente y soportar, porque hemos tenido que soportar. De esto poco se sabe, porque Telesur tiene que llevar la noticia a como dé lugar, pero ese a como dé lugar y a como pase también es un balazo que quedó en el chaleco de Adriana Sibori en una de sus coberturas, en la espalda, y ella tenía el chaleco de prensa. Y así cantidad de hechos que se me vienen en 20 años. Porque siempre uno de sus discursos es la libertad de expresión, de respetar a los periodistas. En cambio, ellos señalaron a periodistas colombianos que era como ponerles la diana para que los mataran. Los periodistas colombianos de Telesur eran señalados, gente que había tenido que salir incluso del país por persecuciones del paramilitarismo, y ellos no dudan en señalarlos. No, es la enorme hipocresía, y por eso yo le tengo mucha ley a Telesur, porque además, fíjate, lo pensaba ayer en el aeropuerto de Bogotá mientras que venía para acá, porque en España ha estallado un escándalo con un ministro de Hacienda del Partido Popular, que nos hemos enterado, según un juez que lo ha imputado, que el tipo recibía plata a cambio de hacer leyes que favorecían a las empresas. Esa es la derecha, que luego son muy españoles y son muy patriotas, pero cobraba un despacho económico. Corrupción y puertas giratorias, claro, al día. Sí, pero fíjate, o sea, haciendo leyes para que pagaran menos impuestos, empresas gasísticas y demás, y ellos haciendo caja, ¿no? Y entonces el Partido Popular, ya en el colmo de la hipocresía, dice, no, es que ese ministro era socialista, fue ministro con Aznar y con Rajoy, es decir, con los dos presidentes de la derecha, y de repente dicen, ya si da igual lo que digamos, mintamos. Y yo ayer pensaba ahí, mientras que esperaba para embarcar, cómo hay tres elementos que no es fácil conjugar, a ver, que son la política,
la ideología y la verdad. Me suena el caso del rescate de los 252 Venezuela. Los tres elementos encajan perfecto ahí. La política, fíjate, tiene que ver con la correlación de fuerzas. La política tiene que ver con poder definir metas colectivas en virtud de la capacidad que tengas de ponerlo en marcha. Y entonces la política no siempre puedes hacer lo que te dé la gana. Claro. Es decir, Volvemos a los límites. Venezuela ha sido muy generosa y ha tenido que soltar a sinvergüenzas para que su pueblo pueda regresar. Es decir, que para que puedan regresar los venezolanos secuestrados tienes que hacer una cosa que es dura, ¿eh? El gobierno ha dicho terroristas. Hemos soltado Claro, terroristas. son gente que venía aquí a poner bombas y a matar. Entonces dices, pero bueno, eso es política. Y que tiene que ver, ya digo, con la correlación de fuerzas y que no siempre puedes hacer lo que te dé la gana, porque no tienes la fuerza suficiente. Por eso es tan importante la unidad, porque la unidad te permite hacer más cosas, ¿no? Lo segundo es la ideología. La ideología es como el marco de valores que tú construyes para moverte en el mundo y que tiene una serie de objetivos. No siempre va a coincidir la política y la ideología, porque la ideología es como tu programa de máximos. Y la política es lo que puedes ir avanzando en virtud de ese programa de máximos. No puedes perder de vista la ideología y no puedes hacer trampa. No puedes decir que lo que haces en la política es todo lo que coincide con tu ideología, porque no es verdad, porque a veces no puedes, porque no te da. Porque te bloquean, porque traicionan, porque pelean para dividirte, porque hay gente que no resiste 2 cañonazos de $50.000. Es decir, la ideología es como un horizonte que tú tienes que tener claro cuál es, porque cuando tú tienes firmeza ideológica, no voy a decir todo lo demás, pero muchas cosas están orientadas. Decía Mao Zedong que si no hay claridad en la ideología, no hay claridad en la organización. Es decir, es muy importante que tú sepas hacia dónde vas, porque así puedes organizarte, así puedes dar respuesta a lo nuevo que surge. Puedes incluso, fíjate, cuando tú tienes clara la ideología, puedes pactar incluso con gente que no coincide como tú. Porque tú dices, yo estoy firme. Para que sea más fácil, voy al chat del colegio, que uno termina siendo amigos de otros padres de niñitos que en otro contexto jamás sería amigo, pero hay un bien común en el medio, digamos. Claro. Aterricémoslo. Claro. ¿Y el tercer elemento? El tercero para mí es muy importante porque yo soy profesor. Ajá. Y como decía Aristóteles, yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. Es decir, cuando tú apuestas por elementos donde lo importante es lo objetivo, la verdad, eso no puedes ponerlo a disposición de ninguno de los otros dos. La verdad es la verdad. No está en juego. Juan de Mairena es un personaje que se inventó Antonio Machado, el poeta, sí. Y que es como un filósofo, y en una de sus párrafos dice, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y dice Agamenón, estoy de acuerdo, y el porquero dice, yo no tanto, ¿no? Bueno, la verdad, fíjate, es la que te tiene que decir, esto lo he hecho porque desde la política, porque no tengo fuerzas suficientes. O a lo mejor haces algo en la política porque tienes un interés electoral o tienes un interés, pero eso no puedes explicarlo desde la verdad. Y no puedes cometer el error de eso que has hecho, que lo has hecho, pues a lo mejor lo podrías haber hecho por ideología, pero si lo has hecho porque solamente buscabas un interés. La manipulación. ¿Sabes? Es politiquería, es fingir algo. Si va a contar la verdad, no mientas y digas que lo has hecho eso, porque eso no está bien. Igual, ideológicamente, yo puedo creer en el socialismo, yo puedo creer en un medio ambiente sano, yo puedo creer en la emancipación de los pueblos, yo puedo creer en la austeridad, pero luego la verdad es la verdad. Es decir, y la verdad, cuando tú planteas que debe ser el horizonte que te marca, tienes que ser muy honesto al analizar tu ideología y entender que a veces te puedes equivocar. En nombre del socialismo se hicieron barbaridades en la Unión Soviética, o en nombre del socialismo muchas veces hemos metido la pata, ¿no? Y entonces, lo honesto es decir, nos equivocamos. En la entrevista que le hace Ramonet, Ignacio Ramonet, nuestro amigo, a Fidel Castro, un libro voluminoso de casi 800 páginas, al final, dice Fidel Castro, ya un hombre mayor, que tiene todo el siglo detrás, dice Fidel,
en lo que nos equivocamos principalmente fue en no entender que la autocrítica hay que hacerla de manera abierta. Que eso que se dice de que los trapos se lavan en casa es mentira. Dice Fidel Castro, para que tomemos nota todos. Dice, esa lavandería siempre estaba cerrada o estaba muy lejos. Es algo que yo también le he escuchado al presidente Chávez. Con una honestidad espectacular. Yo recuerdo leer él una carta de una señora que creo que se llamaba María Tirado, ¿no?, que le criticaba al presidente porque había habido una discusión con intelectuales y el presidente leyó la carta en directo que le decía: presidente, no me maltrate a mí, como mamá. Y decías, pero esa honestidad, esa es la grandeza. Por tanto, Telesur, cuando yo la pienso en esos tres ámbitos. Es decir, en el ámbito de la política, porque un medio de comunicación veraz, un medio de comunicación que cuenta lo que hace, que está donde no está nadie, está haciendo política. Te tengo que decir la verdad. Coincido con eso, pero te tengo que decir la verdad. En esta conversa tan sabrosa, en este tiempo que estamos tomando, yo mientras tanto voy escuchando la cantidad de corresponsales que se conectan para integrarse también al espacio Telesur en Agenda Abierta. Entonces, mientras vamos en esta conversa, el tiempo va pasando y tengo cantidad de corresponsales aquí amontonados. Dale. Yo quiero agradecerte, primero por la generosidad de estos 20 años, porque cada vez que vienes a Agenda Abierta enseñas, sigues enseñando, y es la gran tarea comunicacional, y luego por la honestidad, por decir siempre, desde que entra, Juan va enseñando y nos va diciendo esto sí, esto no, fíjate, y eso me encanta. Yo creo que Así es la fuerza de Telesur, que aposte políticamente por la democracia y por los derechos humanos, ideológicamente por un proyecto de emancipación, pero siempre la verdad es como el requisito incondicional de un medio de comunicación. Así que seguid apostando por esas tres cuestiones.